Cordial saludo, me presento, mi nombre es Caroline Silvia Ramírez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a continuación en el curso sujeto Comunidad e Interacción Social a cargo de la tutora Juliet Paola Bravo Borja, eh, pues trabajaré pues una problemática en torno a la configuración de identidad racial o étnica, partiendo de dos noticias, una local y una internacional. La noticia local pues lleva por título el conflicto por territorio generado por Cánconos y Arhuacos. Em, el resumen de esta noticia, bueno, se presentó un enfrentamiento violento entre los dos grupos indígenas anteriormente mencionados por la disputa de su predio. Eh, el predio se ha de llamar Montensión. Este predio se encuentra ubicado pues, al norte del Valle del Par. Pues aquí ambas comunidades reclamaban derecho ancestral sobre ese territorio. Y según los cancuamos, pues más de 500 personas del pueblo arhuaco irrumpieron a ese predio, obviamente provocando agresiones físicas, la quema de viviendas, desplazamiento forzado de familias y obviamente el desplazamiento de familias y la desaparición de menores. Eh, a mí lo que, disculpen, a mí lo que más me llamó la atención de esta noticia en particular o lo que me sorprendió, lo que me impactó, fue que como siendo grupos indígenas con historias de lucha, se enfrentan de esa manera, ¿sí? Es doloroso ver cómo a consecuencia de de no de pronto llegar a un acuerdo o como consecuencia de ese proceso de identidad, pues pueden chocar entre comunidades y en especial cuando pues obviamente el Estado está fallando en garantizar es como que esos mecanismos adecuados para que ellos tengan o sea, para que se establezca un diálogo de resolución de conflictos. Pues esto demuestra como que la subjetividad colectiva se construye no solo frente al otro externo, sino también frente a otros internos con quienes pues se comparten origen étnico. En temas de contexto espacio-temporal y en temas de contexto sociodemográfico, en el espacio temporal, pues obviamente como lo mencioné anteriormente, los hechos surgen en el predio de Montesión, al norte del municipio de Valledupar, en el departamento de Cesar, obviamente el país de Colombia. En contexto sociodemográfico, aquí los grupos sociales involucrados son las dos comunidades indígenas, Cancomo y el pueblo Arhuaco, pues ambos pertenecientes a la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y obviamente reconocidos como pueblos indígenas. Actores. Hay tres actores, directos, indirectos y terceros intervenientes. Los directos fueron obviamente las comunidades Arhuaca, la comunidad Cancuamo y la comunidad Arhuaca. Los indirectos fueron los cabildos gobernadores, mamos mayores y familias desplazadas. Y como terceros tenemos las organizaciones indígenas, regionales, nacionales e internacionales, los organismos de derechos humanos, fiscalía, autoridades municipales y departamentos. En tema de población afectada con la noticia, obviamente tenemos a muchas familias indígenas, a niños, mujeres y obviamente eh, mujeres y adultos y niños desplazados y heridos a consecuencia de esta gran diferencia. ¿Qué causó esta noticia? Pues la disputa sobre el derecho ancestral del territorio. Ambas comunidades obviamente consideraban ese predio como parte de su resguardo y aparte de eso se agudizó por la falta como que de delimitación clara entre esas tierras indígenas y obviamente la ausencia de ese diálogo llevó a esa gran problemática que en efecto se llevó por delante a muchas personas. Obviamente esta noticia tuvo un impacto en el grupo social, pues obviamente generó miedo, generó desplazamiento, ruptura y obviamente tensión entre las comunidades, entre pueblos hermanos. Se identificaron hechos de violencia simbólica, la negación del derecho al otro al territorio y la deslegitimación del origen cultural y su presencia,
heridos, viviendas quemadas, retenciones y desaparición de menores. Pues que aparte de eso, las comunidades, entre ellas, tuvieron enfrentamientos, pero también se vieron afectados personas eh, aisladas a ellos, ¿sí? Conocido como aribones. Hechos de violencia física. Aquí parten cinco hechos de violencia física. Ataque con piedras de arma, quema de viviendas y destrucción, obviamente, de enseres, retención de personas y desplazamiento forzado, desaparición de menores de edad, uso de la fuerza para imponer una visión sobre ese territorio. En efecto, esta noticia fue de gran magnitud, puesto a que el conflicto obviamente tiene un alto alcance, pues afecta no solamente a los familiares directamente involucrados, sino también a los procesos de paz, autodeterminaciones y organizaciones entre pueblos pues, indígenas. Además, puede sentarse pues un precedente peligroso sobre la manera en que se resuelven esas disputas entre las tierras colombianas. Obviamente hay un estereotipo de identidad y subjetividad. Aunque la noticia busca ser objetiva, se perciben narrativas que muestran una comunidad como agresora y obviamente una como víctima, lo que puede obviamente reforzar prejuicios y tensiones entre los pueblos indígenas y obviamente también puede alimentar esa idea equivocada de que los indígenas no son capaces de autogestionarse o vivir en armonía entre ellos. Continuamos con, obviamente, con brechas y necesidades. En primera instancia, es urgente que el Estado garantice esa delimitación clara entre los resguardos y cree como que mecanismos de resolución de conflictos interculturales con un enfoque diferencial. Aparte que pues, las comunidades necesitan fortalecer esos espacios en el cual la reconciliación y el diálogo sean factor importante entre las entre las propias autoridades. Y en efecto, se debe fomentar la educación intercultural y la visibilización de las historias de convivencia entre los pueblos originarios y obviamente las diferencias las dejen a un lado. Ahora pasamos a la noticia nacional que lleva por título Colombia rastrea entre sus archivos para restituir los tesoros de la memoria afrocolombiana. Una noticia muy enriquecedora, muy impactante, es muy significativa. Pues aquí la noticia cuenta cómo el Ministerio de Cultura de Colombia, liderada por Liliana Angulo, eh, reunió archivos, ¿sí? Reunió archivos con objetos, registros históricos que dan cuenta de la memoria de la cultura de la población afrocolombiana. Pues esta búsqueda tiene como un fin, obviamente, o sea, esta búsqueda tiene como un fin darle vida al Museo Afro, que obviamente se ha construido en la ciudad de Cali. ¿Sí? Y que lo que se pretende inicialmente es convertir un espacio de dignificación, representación y conocimiento de la historia afrodescendiente de nuestro país y que obviamente por muchos años ha sido como que ignorada y minimizada. ¿Cierto? Lo que a mí más me llamó la atención de esta noticia fue que a pesar de que los afrocolombianos representan una parte importante de la población, sus aportes culturales, históricos y sociales han sido invisibilizados, ¿sí? Y este proyecto pues sería muy impactante y muy reconocido. Y aparte de eso, bueno, creo yo, y aparte de eso pues consideraría que sería necesario reconstruir la identidad que fue negada y marginada, ¿sí? Dando pues a las nuevas generaciones y obviamente a las futuras generaciones herramientas para que conozcan de esa gran cultura. En temas del contexto espacio-temporal, Colombia, obviamente un proceso liderado en 2025 desde las instituciones y organizaciones afro. En temas de contexto sociodemográfico, la población afrocolombiana históricamente marginada y excluida. Aquí en esta noticia obviamente hay actores principales, secundarios y terciarios. Em, Partimos
inicialmente por el Ministerio de la Cultura, liderado por Liliana Angulo, que fue la gestora de este proyecto, eh, las comunidades afrocolombianas, investigadores culturales, historiadores, artistas. Cuando hablo de comunidades afrocolombianas, hablan de todas esas personas que representan a esa comunidad. Y obviamente archivos estatales, medios de comunicación, sociedad civil que apoya al reconocimiento étnico. La población afectada, pues obviamente toda la comunidad afrocolombiana, especialmente los jóvenes, sí, que buscan como que reconectarse con su historia. Esta, esta noticia obviamente tiene causas, dichas causas eh, se originan en siglos de discriminación, colonialismo y racismo estructural, que han dejado fuera obviamente el relato oficial de las comunidades afrocolombianas, la falta de políticas, la memoria, reconocimiento y educación, pues han contribuido a una construcción limitada, perdón, y la desigualdad de la identidad nacional. No, creo que no solamente sucede con esta comunidad, sino con otras comunidades indígenas que hacen parte de la historia colombiana. Esta noticia obviamente tuvo un impacto tal en el grupo social y fue obviamente la pérdida de raíces de la comunidad afrocolombiana, ese sentido de pertenencia por parte de su identidad, por parte de su cultura, por parte de sus raíces y el reconocimiento nacional de esa historia. Hechos de violencia simbólica. Bueno, aquí se identificó que hubo omisión histórica en memoria a las contribuciones y posición de narrativas y violencia física en tema de que pues no se reporta directamente, pero está relacionada como que con consecuencias históricas del racismo estructural. Eh, Aparte, pues no se menciona como que hechos de violencia física directamente, pero se puede entender que la exclusión, ¿sí? De una cultura también está relacionado con otras formas de violencia estructural que obviamente han afectado físicamente. Esta problemática obviamente tiene una magnitud nacional, pues se trata de corregir como esa misión histórica a la narrativa del país. El museo será pues obviamente un referente no solo cultural, sino educativo y puede tener como implicaciones importantes para el cambio de mentalidad, la política pública y la justicia social. En temas de estereotipo de identidad y subjetividad, la noticia como que desafía ese estereotipo de que la cultura afro es solo folclore o marginal, ¿sí? Lo identificamos más que todo así, pero aquí en esta noticia se promueve esa visión completa, esa visión rica y digna de la afrocolombianidad como parte esencial del tejido nacional, como parte esencial de nuestra cultura, de nuestro país, y rompe esos prejuicios, ¿sí? Que se han construido. En temas de brechas y necesidades, en temas institucional, pues se necesitan más políticas públicas que garanticen la inclusión, la educación y la cultura. En temas en brechas y necesidades personales, es urgente trabajar en la educación ciudadana para demostrar que el racismo es un prejuicio. Y en tema cultural, pues fomentar espacios donde las comunidades afrocolombianas puedan contar sus historias con sus propias voces y recuperar esos saberes y generar orgullo e identidad. Eh, de forma general, de forma general, ¿no? Ya sacando conclusiones en tema de estas noticias y a toda la unidad trabajada en esta fase, que es la 3, se llegaron a conclusiones. La primera, pues la violencia simbólica es una forma de controlar. eh, Pues no es una forma de controlar directamente o fácilmente, pues no es solamente física, pero sí es muy poderosa, porque hace que pues se acepten ciertas ideas o formas de vida como algo que es normal y no es normal, ¿cierto? Aparte de eso, pues los medios de comunicación masiva tienen un papel muy fuerte en la promoción de identidad y subjetividad, porque, o sea, muchas veces
pues presentan a los pueblos étnicos con un estereotipo desde el conflicto y eso pues afecta cómo ve la sociedad y cómo se ve a sí mismo. Como se menciona en la unidad 3 del curso, los medios ayudan a construir lo que se considera normal y eso puede reforzar desigualdades. Y desde la perspectiva de Pierre, los medios ejercen una forma de violencia simbólica y que imponen una visión del mundo que parece natural, pero en realidad responde a intereses dominantes. Y esta violencia simbólica se da cuando las personas aceptan como legítima una representación que en realidad reproduce jerarquías sociales y culturales. Y por último, la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de la identidad y subjetividad propia de los y las demás y justifica relaciones de poder asimétricas y desiguales porque simple y sencillamente hace que ciertos grupos parezcan superiores y otros inferiores, lamentablemente, sin que eso o sea, sin que eso se note a simple vista. Por ejemplo, cuando se piensa que los indígenas son atrasados y los que estamos en las ciudades somos desarrollados, ahí cometemos un grave error, ¿cierto? Entonces, eso fue todo. Espero que haya sido de gran interés. Eh, Muchas gracias por su atención. Gracias.